Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Guardianes de la vibración, nos hemos tenido muy presentes durante todo el día de hoy. Hemos estado ya en Montserrat, haciendo la activación y ahora os vamos a explicar un poquitito. La verdad es que ha ido fenomenal. Si nos sale por boca. Muchísimo gusto. Esperamos que nos escuchéis bien. Hemos hecho un recorrido que se llama El Camí dels Degotalls y allí hemos conectado con esa cualidad que os dijimos, que es la humildad. Lo hemos hecho haciendo reverencia a la montaña. Hemos empezado con un enraizamiento potente, con una canalización. ¿Quién se ha presentado? A ver. Anubis, que nos ha dado la bienvenida, nos ha explicado que estamos muy protegidas, protegidos en todo este proceso de bajar los códigos de luz, tanto si estamos a distancia como en presencia. Y luego, Las hadas. Yo he canalizado las hadas. Estaban juguetonas, a más no poder. Ya sabéis que este proyecto viene con la energía del juego y de abrir la vibración desde el corazón. Así que nos han hecho extender nuestras alas, nuestro poder personal, nuestra ligereza y jugar. Empezar esta activación desde el juego. Es súper bonito. ha subido la vibración de golpe porque veníamos como muy serias, ¿no? Vamos a hacer algo muy trascendental y ha sido como empezar a jugar y decir, venga, ya se abre el corazón y esta es la frecuencia que vamos a estar emanando y transmitiendo. Sí, entonces hemos canalizado mensajes de la propia montaña de Montserrat, que se nos presentaba como un gigante, ¿no? Aquí en Cataluña les llamamos gigantes a veces a las montañas y ha sido súper bonito sentir su frecuencia y aquellos mensajes que, bueno, pues que estaban por recibir, sí, por ser acogidos. ¿Cómo os hemos hecho? Hemos hecho peregrinaje en silencio con la cualidad que venimos a Sí, como decía, es la cualidad de la humildad. Tenemos una canalización que os queremos compartir, pero que la tenemos que leer, os la tenemos que pasar en texto, pero la hemos trabajado también mirándonos a los ojos los unos a los otros, desde un lugar de corazón, de ir empezando a activar estos códigos en nosotras. Y este peregrinaje en silencio lo hemos hecho desde este lugar, desde conectar con la humildad, ni más ni menos, cada uno en su lugar, cada uno en su centro, cada uno respetando el lugar del otro. reconociendo la divinidad dentro de cada uno de nosotros. Y esta humildad no es sentirse inferiores, es muy bien, sino es como reconocer dónde estamos, reconocer al otro y desde aquí pues poder abrir el corazón a lo que somos, ¿no? Al amor, en todas las versiones. Después hemos ido a la basílica, hemos estado un momento en silencio dentro de la iglesia, conectando con la muraneta, cada uno haciendo la petición que sintiera y también conectada con esta cualidad, la humildad. Y hemos puesto una velita. Que la Virgen la va a custodiar durante 21 días, la petición que le hemos hecho, y luego ya nos hemos ido a hacer abrir el círculo, digamos, de luz, que ha sido delante de la basílica en la plaza que hay justo afuera. Y bueno, también ha sido muy bonito. Ha sido muy bonito, la verdad. Hemos creado un círculo de luz entre todas las que estábamos. Hemos tenido ahí algunos movimientos al encender las velas, porque como veis es un día muy ventoso. Pero, ¿quién ha llegado? El dragón guardián. Y el dragón guardián, antes de que nos encontráramos que se nos apagaba la velita, ya nos ha avisado. Yo voy a estar con mi llama encendiendo etéricamente estas velas, porque a la vez voy a encender vuestro fuego interno, o sea que los que habéis prendido la vela en casa también nos ha ayudado a activar el fuego interior para que vivamos nuestra vida con pasión. Este era el mensaje que también nos daba el dragón guardián, ¿no? Que todo lo que hagamos, aunque sean cosas cotidianas, que las hagamos desde la pasión, desde el fuego interior.
Y bueno, ya luego he empezado a bajar pues los códigos de luz, hemos sentido mucha paz. Ahí cada una luego cuando compartíamos ha sido bonito la rueda que hemos hecho porque cada una ha vivido esta activación de una forma distinta, pero todas sentíamos amor, luz, paz de distintas maneras, incluso algunas, pues, bueno, algunas más visuales, otras más sensitivas, pero al fin y al cabo era todo un tipo de energía, una misma frecuencia de amor. La verdad es que nos hemos sentido muy apoyadas y sostenidas en todo momento. Todas las que estábamos han sentido ahí como la presencia de los guardianes de la vibración, de los seres de luz, de los seres de quinta dimensión, de los seres de la naturaleza y de los árboles guardianes que han estado también con nosotros, especialmente un círculo de secuoyas, ¿verdad? Que también han hecho de guardianes para ayudar a subir la vibración. Y ahora me está viniendo que también nos ha transmitido información la Virgen de Montserrat. ¿Han estado? Por supuesto. Estamos muy felices, os queremos compartir, os queremos decir el agua y el mineral que habéis activado, porque automáticamente al estar conectadas con nuestro campo energético habéis recibido estos códigos en vuestra casa. ¿Cómo lo podéis usar? Sí, el agua, una vez ya lo tenéis activado, la activación del agua, pues ya luego este agua podéis darle los usos que queráis. Cada vez que entre en contacto con otra agua, también te la activará automáticamente. Es decir, la podéis utilizar para limpiar espacios físicamente, por ejemplo, en el juego de fregar el suelo, o en un spray podéis echarla en una sala, en un sitio donde queráis armonizar o subir la vibración de ese espacio. Os la podéis echar por el aura, también para subir la vibración, siempre es el mismo objetivo. La podéis ingerir, podéis regar las plantas, es decir, darle todos los usos que queráis al agua, pero con esta vibración más elevada. Es maravillosa esta cualidad que tiene el agua de multiplicarse simplemente estando en contacto 20 minutos con otra gota de agua, ya se está multiplicando su frecuencia. El mineral, de preferencia cuarzo rosa, porque estamos trabajando la energía del corazón. Sí, también va a emanar. No teníamos claro al principio qué pasaba con el mineral, pero luego nos han enseñado que el mineral que ha quedado activado va a emanar esa frecuencia y si tiene otros minerales a su alrededor, pues va a desprender la frecuencia y va a emanar esa frecuencia y va a contagiar a lo que tenga alrededor. Así que podéis empezar a usar estas dos herramientas que tenéis ya por ser guardianes de la vibración. Felices, contentas, agradecidas de vuestro apoyo, os llevamos al corazón. Ahora durante unos días vamos a estar emanando toda esta frecuencia, mínimo 21 días seguidos, y bueno, estar atentos a las sincronicidades que os lleve la vida, estar atentos a los mensajes de vuestro cuerpo. Si os pide beber agua, hidrataros, hacerlo. Si os pide más descanso, recomendable hacerlo. Si pide movimiento, también, o sea, escuchar vuestro cuerpo y os irán llegando señales de todo lo que hemos activado. 21 días de integración de esta frecuencia y os iremos contando más cositas. Sí, si no se nos lleva el viento.